Hola, soy Manu Donbierer, les saludo desde Acapulco, desde mi casa a su casa, y es un día muy especial el de hoy para mí. Es el número 100, la centésima vez que yo aparezco en este YouTube para hablar de determinadas cosas de política mexicana. Hoy, como verán ustedes por la fecha, quiero hacer una especie de recuento de los libros políticos que he escrito, específicamente de una colección que se llamó Satiricosas y que hice originalmente para Editorial Grijal. Aquí verán ustedes en alguna fotografía todos los libros que hay. No les puedo en unos pocos minutos hablar de cada uno, pero podríamos iniciar con algunos de estos libros que han tenido mucha incidencia en la vida nacional. Porque ¿de qué se trata hoy? Se trata pues de celebrar las 100 veces que he estado con ustedes en este tipo de ediciones, y se trata sobre todo de explicar lo que ha sido el neoliberalismo en México. El primer libro que escribí al respecto no es parte de esta colección, pero es el que inició este tipo de denuncia en libros de lo que es el sistema político, de lo que fue, esperamos que haya sido y no vuelva, el sistema político mexicano. Este libro es importante, La otra guerra de las drogas, porque me fue solicitado por el gobierno de entonces, que a su vez había sido convocado por el gobierno de México para hablar del grandísimo negocio de las drogas, que como bien sabemos es un negocio mundial que, como también muchos sabemos perfectamente, no terminará, no se puede erradicar, porque es el mayor y mejor posiblemente negocio de Estados Unidos. A partir de esa gran invitación que tuve para hacer el libro que les acabo de señalar, hice muchísimos otros libros, empezando por el libro que se llama Ave César, para explicar cómo fue el sexenio de José López Portillo, que por cierto fue en cierto sentido amigo mío y que aprecio aún. Y lo que quisiera decirles a este respecto, no puedo leerles los libros, ni siquiera las cuartas de forro, que les explicarían perfectamente lo que son, lo que viene incluido en cada uno de estos libros. José López Portillo entró después de Echeverría. Me decía, me recordaba una amiga el otro día, que al terminar el sexenio de Echeverría, yo escribí en el periódico que tenía entonces, porque he estado en decenas de periódicos, un artículo que se llamaba simplemente Uf. Pero hoy que ha muerto Echeverría, creo que Echeverría tuvo sus malas cosas, muy malas cosas, especialmente en la guerra que se desató contra precisamente los medios, pero tuvo otras cualidades que hicieron de su sexenio una separación de México y los demás países de América. Posteriormente les decía, escribí el libro Ave César sobre
los inicios de José López Portillo. Y de allí hay que recordar que antes de que se llegara estos 5 últimos gobiernos que estamos hoy combatiendo, que la Cuarta T está combatiendo, hubo un presidente que, a mi entender, y en lo que a mí personalmente me atañe, que fue el peor de todos. Pero ha sido muy escondidito y ha sido muy levemente tratado, y se llamó, porque ya murió, por supuesto, se llamaba el hombre gris Miguel de la Madrid. Miguel de la Madrid. Miguel de la Madrid fue la persona, el presidente, que más daño me hizo en lo personal. De hecho, me balaceó mi casa, un apartamento en un 8º piso en la colonia Polanco de México, donde vivía con mis hijos. Ellos viven aún ahí, es nuestra casa familiar. Y un cierto día me balacearon mi casa desde un edificio en el otro lado de la avenida Ferrocarril de Cuernavaca de la Ciudad de México, que aparentemente pertenecía, si no es que pertenece aún, a la gente de Miguel de la Madrid. No lo sé en este momento. Me balacearon mi casa creyendo que estaba allí, yo personalmente, pero por fortuna he vivido, gracias a mi padre, que me regaló 2 apartamentos ahí. Estaba en un apartamento superior y por eso estoy viva y coleando. Aparte de esto, de este señor, que ya verán ustedes si alguna vez leen este libro que se llama El hombre gris, empecé a hacer historias sobre lo que estaba sucediendo con el neoliberalismo, naturalmente, de Salinas de Gortari. Desgraciadamente, Salinas de Gortari no me aguantó, no aguantó lo que yo escribía, y su hermano, Raúl Salinas de Gortari, se las arregló para sacarme, literalmente, correrme de la prensa. En Excelsior estaba yo entonces. Entonces, para regresar a esta edición, pues no escribí todo lo que debía haber escrito sobre Salinas en este momento, sino que hice una especie de novela, creo que bastante divertida, que se llamó Los periodistas mueren de noche. Hablando de todos los periodistas que ya estaban matando desde entonces. Dije, bueno, pues a mí antes de que me maten, pues escribiré el libro. Y es un libro que podría pertenecer a una nueva colección que tengo, que se llama Sonrío, luego existe. Pero sigamos con todos estos libros. Después de este libro, escrito sobre lo que pasó con Miguel de la Madrid, apareció en la escena mexicana una maravilla que fue una especie de sublevación en Chiapas de gente absolutamente fuera de lo que habíamos visto hasta entonces, con un tal subcomandante Marcos. Era un hombre de la ciudad, pero había entendido que los que necesitaban un jefe, una gente que los dirigiera y los impulsara, no solo en México, sino a nivel mundial, debía ser una persona culta, divertida, inteligente, como fue el dicho subcomandante Marcos.
Sobre este asunto de Chiapas al principio, escribí todo este libro que habla de toda esta parte de la historia de México, del neoliberalismo y la lucha contra el neoliberalismo en México. Pasado ese momento, estuve 3 años fuera de la prensa, porque Salinas no me dejaba en paz. De alguna manera, él o su hermano Raúl, pues me desacreditaban, era lo de menos. Como ya dije, mandaban balazos a mi casa, iban a preguntar a mi casa si estaba ahí. Me perseguían en una cierta manera. Yo no soy cobarde, lo he demostrado a lo largo de la vida porque pues, sería idiota. Es tener miedo de todo, porque la vida que te toca, pues la tienes que vivir. Entonces me alejé un poco de este asunto, pero al llegar al poder el señor Zedillo y decidir que iba, desde luego ustedes recordarán que en el ínterim hubo otro hombre que fue asesinado, Colosio, y llegó Zedillo al poder, impulsado al parecer por un francés de origen del que hablaremos en otra ocasión. Pero escribí un primer libro sobre lo que estaba pasando en ese famoso neoliberalismo que estamos combatiendo todos, dentro de a partir de la neta, y escribí este libro y este otro. Ya lo había yo puesto al revés, ¿verdad? Bueno, este fue el primero, y el segundo es ¿por qué se llaman la neta? Por una cosa muy curiosa de Zedillo, que Zedillo es un hombre del norte, es un hombre pues que ayudó mucho y se puso muy a la vera de los americanos, de los gringos, porque entonces se decía todavía americanos. Hoy por hoy no hablamos de americanos, hablamos de estadounidenses, porque no somos, ninguno somos nada más americanos, somos diferentes cosas. Y los estadounidenses pues no tienen nombre, no se han podido encontrar un nombre como los mexicanos, y al mismo tiempo Estados Unidos, mexicanos, bla, bla, bla. ¿Para qué les cuento lo que ya saben? Entonces escribí al respecto estos 2 libros sobre estos señores. Pero posteriormente, ya hablé de este libro, pero ya hablé de estos 2 libros, ¿verdad? Estos 2 libros que les enseñé antes, se me olvidó decirles, y me están haciendo señas mis colaboradores, que tengo que decir que fueron ediciones de Grijalbo de 35,000 ejemplares y de 30,000 este otro. Finalmente, a punto de terminar, creímos el priismo, escribí este libro que se llama Sexenio Terminal. Saben que estábamos completamente equivocados. No iba a terminar para nada el priismo. Íbamos a tener un presidente panista que ya se había arreglado con el panismo, además de con los estadounidenses. Este individuo y su mujer, que quería ser lo que otras personas fueron después, se llama Foxtrot, y quería demostrar que el panismo era diferente, que el panismo era libre, que el panismo bla, 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 pero como es de una subinteligencia impresionante,
pues no lo logró, aunque sí fue muy, pero muy impulsado tanto por los priistas como por otras sectas. Para terminar este último Satiricosas, empecé a hacer otra colección más pequeña. En el año 2000, por terminar el año 2000, escribí este último libro, pequeño libro, que se llama Cuadernos de Satiricosas y cuyo nombre es No como ni pan ni circo. Es un libro para festejar el bicentenario y le falta una nueva edición completa porque no están los cinco presidentes que actualmente yo quisiera que fueran a la cárcel, todos. No está Peña Nieto porque todavía no empezaba. Voy a terminar el libro, voy a reescribir este libro, pero incluyendo a Peña Nieto, y ya lo tendrán. Pueden, si quieren, leer cualquiera de estos libros y obtenerlos para su biblioteca, porque de verdad son una buena reseña de lo que ha sido el neoliberalismo en nuestro país. Soy Manu Donbieder, estoy en Acapulco, en casa, en su casa, y si a alguno de ustedes les interesan estos libros, ya sea todos o uno por uno, escríbanme a través de este canal.